comenzar con esta presentación: perforaciones de ríos, conceptos teóricos y casos prácticos de campo. Primero vamos a definir qué es un acuífero. Un acuífero, desde el punto de vista estrictamente hidrológico, es una formación geológica capaz de almacenar y entregar agua. Entregar caudal, volumen por unidad de tiempo, lo que nosotros usamos para regar. Ahora bien, puede haber una formación geológica capaz de almacenar, pero no entregar ese agua. Bueno, eso se llama un acuitardo y está íntimamente correlacionado con las texturas finas, las texturas arcillosas. Ahora bien, ¿qué tipo de acuíferos hay? Bueno, nosotros en nuestra zona explotamos el acuífero pampeano, que es un acuífero que en líneas generales es un acuífero libre, es decir, que se encuentra en equilibrio con la presión atmosférica, de modo tal que nuestro nivel estático se correlaciona a nuestro nivel freático. Ahora bien, puede haber pozos artesianos o surgentes, en el cual el acuífero está sometido a una carga hidráulica, y cuando nosotros perforamos esa capa confinante que sostiene ese acuífero, bueno, el agua sale por el pozo sin necesidad de bombeo por la propia presión que tiene el agua. Obviamente sale con temperatura que van de los 50 a 60 grados, y estos son, por ejemplo, las perforaciones urgentes que hay en Bahía Blanca, que son pozos de 500 a 600 metros. Después hay condiciones intermedias, en el cual pueden ser acuíferos semiconfinados, en el cual hay cierto grado de confinamiento, en el cual el agua está sometido a cierta presión, sin embargo no es urgente, pero su nivel estático no se correlaciona con el nivel freático, y por lo tanto se le llama que son pozos artesianos no urgentes. Bueno, ¿de qué depende el caudal de una perforación? Depende de varios factores, pero uno de los factores que más afecta el caudal de un pozo es un fenómeno llamado transmisibilidad. ¿De qué depende? Depende de dos factores. Una, la permeabilidad o la conductividad hidráulica del material que estamos pasando, y el otro, el espesor. Y acá va, por ahí la idea bueno, que hablan los perforistas, o incluso regantes o productores agropecuarios, esta idea tan instaurada que es: cuanto más profunda es la perforación, más caudal tenemos. ¿Por qué? Porque estamos afectando este valor de transmisibilidad, que es el espesor. Pero bueno, acá está la salvedad para tener un criterio: que ese espesor tiene que tener permeabilidad. De lo contrario, no tiene sentido que nosotros perforemos, como por ejemplo, 200 metros de arcilla, cuando la conductividad hidráulica o la permeabilidad es baja. Este valor de transmisibilidad depende de esos dos factores: del espesor y de la permeabilidad conductividad hidráulica. Este factor de conductividad hidráulica, ¿con qué está relacionado? Bueno, con texturas gruesas, texturas que tienen una porosidad primaria grande, como pueden ser los cantos rodados, las gravas, las arenas gruesas, arenas finas y medias. Y en el otro extremo de permeabilidad, obviamente, las arcillas, las texturas finas o los limos finos. Hay que tener en cuenta que en nuestra zona, donde el material parental es loésico, el loes pampeano, que es ese limo finito, rojizo, si bien la porosidad primaria es precaria, bueno, tenemos una porosidad secundaria que se genera, que, bueno, que nos aporta buen caudal. Bueno, otra cosa a tener en cuenta, y esto lo pongo para a modo de gráfico, para ilustrarlo, esta idea que por ahí cerca de las sierras se suele depositar un manto que van de los 4 o 5 metros de canto rodado y de gravas, bueno, justamente por lo que les acabo de decir, hidráulicamente conducen mucho. Sin embargo, están dentro de una matriz de arcilla. Esta matriz de arcilla es lo que evita es el pasaje bueno de agua. ¿Y por qué les digo esto? Porque a veces, cuando estamos perforando con un método convencional, zonal, que sería la rotación, sistema rotativo con inyección directa, entrar en este ambiente de 4 o 5 metros de grava a veces cuesta bastante. Por debajo el basamento rocoso no tiene sentido perforar, porque el caudal que puede haber es caudal por fractura, y para los caudales que nosotros usamos es bastante despreciable. Pero bueno, les aclaro esto porque, para que noten la importancia también del cutting, también tener en cuenta que tenemos que hacer un sondeo eléctrico vertical para detectar este tipo de disfuncionalidades granulométricas, como quien dice, en el cual nosotros por ahí, cuando estamos perforando, detectamos por el retorno que tenemos, por el cutting que vamos haciendo, que tenemos buenos rodados y gravilla. Sin embargo, dentro de una matriz de arcilla, bueno, ahí me estaría sacando la conductividad hidráulica, que estaría correlacionada a esa textura. Bueno, estos son dos cutting, y esto es medio para también ilustrarles lo que teóricamente se los dije recién. Esto es dos cutting acá en la zona, en el sudoeste. Un cutting en el primero de los casos son dos cateos de 130 metros en 6 pulgadas. Fíjense, en el primero de los casos, los últimos 40 metros, con gran contenido de gravillas, gravas y arenas.
bueno, en esta perforación de 130 metros tiene sentido llegar hasta el fondo, en la medida que esos últimos 40 metros me van a aportar mucho a la transmisibilidad de mi pozo. Como dijimos, depende del espesor, la conductividad hidráulica. Pero fíjense en el segundo caso, de 130 metros, los últimos 30 metros son de arcilla, viene a ser, no tiene sentido profundizar hasta los 130 metros, sino hasta los 100, porque no solo que no va a aportar nada estos 30 metros, sino que desde el punto de vista técnico, cuando nosotros perforamos arcillas, no solo que ralentizamos la perforación, porque bueno, se va embolando nuestro tricono, etcétera, etcétera, sino que al ralentizarse también recirculamos mucho esa arcilla y aumentamos la densidad del lodo, incorporamos muchos finos a ese lodo que estamos recirculando y corremos riesgo no solo que no vamos a aumentar el caudal, porque esa parte no nos aporta nada, sino que corremos riesgos de disminuir el caudal. ¿Por qué? Porque esa arcilla que estamos recirculando en nuestra perforación podemos obturar parte importante de nuestro pozo. Bueno, ¿cómo funciona una perforadora? Bien, acá voy a nombrar todas las partes de un circuito de perforación y de una perforadora. Primero tenemos un circuito de lodo, después bueno, tenemos un chupador con una bomba de lodo, que puede ser centrífugo o pistón. Esto lo inyectamos mediante una barra Kelly. Esta barra Kelly toma torque de una mesa rotativa y en su conjunto le transmiten el torque a las barras que vamos agregando a medida que vamos profundizando el pozo. Y por último, tenemos una broca, un trépano o un tricono, que es el encargado, bueno, de generar la cizalla de los sedimentos de la roca que estamos perforando. ¿Cómo hace la máquina para ir cortando? Bien, bueno, tenemos una carga, un peso, que está dado por la sarta de perforación, o incluso le estamos perforando con pull down, un hidráulico que le estamos dando una carga extra. Después el torque rotativo, que viene de una mesa rotativa, o bien de una cabeza de rotación, que puede ser hidráulica, etc. Y por último, el propio giro de cada cono, del tricono, que va generando la molienda, la cizalla, bueno, de esos sedimentos y el fino de las rocas que se van moliendo de a poco. Bueno, esos son dos tipos de máquinas que solemos ver acá en el sudoeste, también en el sudeste. Bueno, la convencional, la que más vemos es con una barra Kelly de sección cuadrangular, que por su forma toma torque de una mesa rotativa, y esta le transmite ese torque a las barras y al trépano. Después hay otras en el cual la carga está dada por, bueno, un hidráulico que se da con pull-down. Estas son unas máquinas brasileras, minas brasileras, que vemos varias en la zona, R1, R0. Y la rotación no la da una mesa rotativa, sino un motor hidráulico en una cabeza de rotación. Esto para que se ilustren los dos tipos de máquinas que van a ver acá en la zona. Bueno, empecemos con los casos de campo. Bueno, este fue un campo cerca de las sierras, en el cual se hicieron, esto fue en el 2016, se comenzaron las perforaciones, en el cual se hicieron 3 perforaciones, ¿bien? 3 cateos en 6 pulgadas, con lodo en base a agua. ¿Y qué pasa? En el primer caso llegaron a los 13 metros, en el segundo de los casos llegaron a los 6 metros, y en el tercero llegaron a los 5 metros. ¿Pero por qué llegaron a eso? ¿Era el basamento? No, no era el basamento, era en un ambiente, un antiguo cauce de relleno, en el cual era un ambiente aluvial, con muchísimo canto rodado, bloques incluso de 30, 40 centímetros, que claro, nosotros habíamos arrancado con una máquina de 6 pulgadas, sin pull down, y claro, la dureza de ese ambiente era muy lento el avance, ¿y qué pasa? El lodo en base a agua se nos iba por la formación, no teníamos caudal suficiente, ya que ese agua se venía por la formación para levantar los sedimentos de gran tamaño que tenía, entonces claro, era sumamente compleja la perforación, se desmoronaba, porque bueno, ese ambiente hidrogeológico no tenía sustento, se desmoronaba, no podíamos levantar el material que iba saliendo, bueno, era caótica, esa perforación era inviable con las herramientas que teníamos hasta ese momento. Por lo cual, el geólogo que supervisó esta perforación dio una recomendación. Dijo, bueno, si queremos hacer esta perforación, tendríamos que elegir una máquina que pueda perforar en paralelo, o sea, que pueda encamisar en paralelo. Yo acá les puse el método ODEX, este se basa en una broca excéntrica que va perforando, a medida que va perforando va bajando la camisa, cuando termina de bajar la camisa se guarda esa broca excéntrica y se levanta la sarta de perforación. Después hay otros métodos, yo puse este como para ilustrarle a qué se refería, pero puede ser hay otro que se perfora con la misma camisa que tiene una corona diamantada, etc. El problema de esto, que para los caudales que nosotros usamos en riego, en realidad que los diámetros que precisamos de entubado, en la medida que el diámetro está subordinado a los cuerpos de bombeo que usamos,
Claro, teníamos que traer una máquina de Mendoza, lo que había zonalmente, en el mejor de los casos, una camisa de 6 pulgadas, y nosotros el cuerpo de bombeo más chico para el caudal que íbamos a usar iba a ser 8 pulgadas a 10 pulgadas. Entonces, claro, teníamos que traer una máquina de afuera, una perforación sumamente costosa, y claro, el dueño del establecimiento quería cierta garantía del trabajo, garantía que en estos casos es muy complicado darla. Entonces, bueno, dijimos, con lo que tenemos, vamos a armar un protocolo para poder hacer esta perforación con lo que tenemos, con lo que hay en la zona. Entonces, bueno, antes que nada hicimos un sondeo eléctrico vertical para determinar cuánto era este ambiente aluvial, este ambiente de canto rodado, difícil de pasar, cuánto era. 15 metros era lo que teníamos explorado, pero que podían ser 30 metros, 40, 50, 100 metros. Queríamos cuantificar cuánto había de este material aluvial y por debajo de eso cuánto nos quedaba de acuífero. Eh, Esto ahora para ir por ahí parece una obviedad. Usted dirá, bueno, en un sondeo eléctrico vertical, sí o sí lo tenemos que hacer en la sierra. Bueno, eso se empezó a instaurar desde ese momento antes. Hacer un sondeo eléctrico vertical, incluso para usarlo como herramienta de toma de decisión, no era tan habitual. Ahora obviamente parece algo obvio. Pero bueno, volvamos a este punto. Hasta los 27 metros sería este ambiente de rodado. Después de los 27 a los 52, un ambiente arcilloso. Y de los 52 a los 83 de vuelta, canto rodado, grava vuelta. Entonces, bueno, dijimos, ¿qué era lo que teníamos? ¿Qué, qué herramientas teníamos con las cuales fracasamos? Empezamos a analizar punto a punto. Bueno, este ambiente rodado, para que se hagan una idea, es esto. Fíjense el tamaño de estos bloques. Y estos bloques no son otra cosa que, uno dice rodados, bloques. Claro, no deja de ser, es la sierra, es cuarzo, cuarcita, la misma dureza de 6 mos de dureza. Imagínense, fíjense el tamaño de estos bloques. Fíjense este. Estos son 30, 40 centímetros. Si caemos acá con el trépano de 6 pulgadas, bueno, no pasa nada. Cabe la posibilidad que lo corramos para el costado. Pero si caemos justo arriba de este bloque, nos quedamos patinando. La dureza que tiene esto es como directamente como perforar la sierra. Bueno, ¿qué era lo que teníamos? Bueno, hay dos tipos de tricono. Hay triconos para materiales moderados hablando, que son los convencionales, que suelen venir los perforistas zonales. Y después hay triconos para materiales duros a muy duros, que son con inserto de carburo de tungsteno. Bien, lo que se había usado acá era un trépano convencional, incluso de diente grande. El diente grande es para materiales más blandos. Después está el de diente pequeño. No solo eso, era un tricono de 6 pulgadas. Acá les voy a mostrar una fórmula. Bueno, cada tricono, cada cono, tiene un rodamiento. Y bueno, esta es una fórmula que les voy a enseñar, que se usa mucho en la industria minera, en el cual se calcula la carga máxima admisible para ese rodamiento, para que funcione bien ese rodamiento. Se usa mucho en la industria minera para determinar el diámetro que se va a perforar distintas rocas de distintas durezas. Bueno, fíjense, para un tricono de 6 pulgadas, la carga máxima que puede estar sometido ese rodamiento es 810 por el diámetro, que me da 4.860 libras de peso por diámetro de, de- de tricono. Pero fíjense esto, la tolerancia a la compresión que tiene la roca que estamos pasando, que es cuarzo y cuarcita, van de los 3.000 a 5.000 a 7.000 libras de peso por pulgada de diámetro. ¿Qué digo con esto? Que estamos excediendo la tolerancia que tiene esa roca a la compresión. Para vencerla, para poderla romper hay que vencer la tolerancia a la compresión, excede la tolerancia del tricono. ¿Qué digo con esto? Dos cosas. Una, que estamos sometiendo a ese tricono un desgaste prematuro, y la segunda, que está haciéndose, al generar una sobrecarga del rodamiento, los conos no trabajan bien, no giran bien, no generan una correcta cizalla del material que estamos rompiendo. Por lo tanto, va a quebrar mucho más grande, vamos a someter a la máquina a un mayor torqueo, y bueno, estamos generando problemas en la perforación, fruto de por ahí no elegir el diámetro que corresponde en base a la dureza del material que estamos pasando. Otra cosa a tener en cuenta, ¿qué pasa? El lodo se nos iba por la formación. ¿Qué pasa? Arrancamos con lodo base agua. Arrancamos con agua, ¿qué pasa? No, en el ambiente que pasamos, que era muy somero, recién a los 5 metros, era arena, canto rodado, etc. No había ningún fino que me aumente ni la densidad ni la viscosidad del lodo, por lo tanto ese lodo se nos iba. Incluso no tenía el peso suficiente para darle la flotación al material que estamos cortando. Y bueno, ¿qué es la viscosidad? Uno dice, ¿qué es la viscosidad? Bueno, la viscosidad mide en cierta manera la capacidad de un líquido para fluir. ¿Bien? ¿Cómo se mide eso de una manera cuantitativa? Bueno, se usa el embudo Marsh, que es este embudo con estas características,
Y un cuarto de galón de lodo lo hacemos pasar por este embudo y debe tardar un determinado tiempo. Bien, el agua pura, en estado puro, ese cuarto de galón, que serían aproximadamente 960 centímetros cúbicos, tarda 26 segundos. Bueno, a medida que aumenta la viscosidad, aumentan los segundos. Bueno, para un ambiente aluvional como el que estamos pasando, tenemos que tener una viscosidad de no menos de 80 segundos. ¿Bien? ¿Cómo logramos esto? Bueno, hay distintos aditivos de lodo. Antes se usaba la bentonita. La bentonita ya no se usa más porque obtura es una arcilla en la bentonita, que no solo que agrega viscosidad, sino que agrega densidad. Al agregar densidad agregamos partículas en suspensión que me obturan parte por ahí permeable. Lo que se usa ahora son lodos orgánicos, biodegradables, que bueno, se van degradando al compás que estamos haciendo la maniobra después de encamisado o lo que fuere. Bueno, otra cosa a tener en cuenta, sobre todo, por ejemplo, la perforadora que íbamos a usar, una perforadora que tiene una bomba centrífuga. ¿Qué pasa? Cuando nosotros vamos perforando, cuando se está perforando, está la bomba de lodo, bueno, mandando lodo y dándole flotación con cierta turbulencia y va subiendo este material. Teníamos una viscosidad de 80 segundos, como dijimos, bueno, ese material lo levantaba, ¿bien? Tampoco el lodo se nos iba por la formación. Hasta ahí perfecto. Pero ¿qué pasa? Cuando empezamos a hacer el cambio de barra, cuando tenemos sedimentos de tan grande tamaño, ¿qué pasa? Me decantan muy rápido. Y si yo hago lento la maniobra de cambio de barra, ¿qué pasa? Me aprisiona lo que sería mi tricono. ¿Cómo se evita esto? Bueno, que no solo agregar viscosidad, sino un compuesto tixotrópico. Bueno, acá es medio un esquema de lo que les digo. Fíjense, cuando se hace el cambio de barra, ¿qué pasa? Tenemos retorno por la barra. ¿Por qué? Porque todo ese material me decanta, me presiona por sobre el tricono y todo el lodo que estoy inyectando se me vuelve para arriba y cuando yo desacoplo la barra para hacer el cambio, veo que sale el agua para arriba. ¿Y qué pasa? Que me decantó todo el material ese que estaba en tránsito. Ahora bien, ¿cómo puedo evitar, como les dije, con un compuesto tixotrópico, evitar este problema? Y yo decir, ¿qué es un compuesto tixotrópico? Es un fluido que cambia la viscosidad cuando es sometida a un esfuerzo de corte. Vos decís, bueno, cuando dejo de bombear, esa viscosidad que de 80 segundos se me vuelven 150 segundos. Es decir, se me volvió un gel dentro del pozo. Pero cuando comienzo nuevamente el bombeo, se liquefacciona a 80 segundos. Si no se liquefaccionaría, lo que pasaría es que mi bomba, que es centrífuga, me cavitaría. Entonces, ¿eso existe? Bueno, eso existe. Hay lodos, hay aditivos que se agregan al lodo, que no solo que aumentan la viscosidad, sino que se vuelven tisotrópicos. Aumenta aún más la viscosidad cuando está en estado de reposo. Eh, Incluso cotidianamente hay un montón de compuestos que tienen estas características, como puede ser el ketchup. El ketchup está en estado de gel, lo batimos, de ahí se liquefacciona, eso es tixotropismo. Y ahí, bueno, preparamos nuestra hamburguesa, nuestro pancho, lo que querramos hacer. Bueno, esta perforación, bajo esta premisa, que utilizamos este protocolo de trabajo, fue de manera exitosa, que fue lo que hicimos, bueno, trabajar con lodos biodegradables, con viscosidad de 80 segundos, lodos tixotrópicos, que son mezcla de aditivos para generar este tixotropismo, sobre todo útil cuando hay bomba centrífuga. Se perforó con pull down para agregarle peso en el momento, el metro 5, en el metro 10, cuando la sarta de perforación prácticamente no tiene peso. Tricono con el inserto de carburo de tungsteno hubiera sido lo ideal, no lo teníamos, sin embargo perforamos en 12 pulgadas para que trabajen bien los tres conos. Baja velocidad de rotación de avance, no solo rotación de barra, sino también de avance, obviamente por la dureza del material, y de rotación para darle más torque a la máquina. Y bueno, el pivot se encuentra regando desde el 2017. Otro caso, encamisado de pozos arcillosos. Esto pasó en un campo, y esto es bastante habitual, que suceda que a veces por ahí se encamisa un pozo bastante caro, filtro de ranura continua, galvanizado a todo pipí cucú, cuando van a bombear, pozo de 10.000 litros, 20.000 litros. ¿Qué pasó? Se encamisó un pozo con baja conductividad hidráulica. ¿Qué es lo que pasó acá? Y esto es bastante frecuente que pasa. Por ahí suceden ciertas cosas en el pozo que se confunden como un pozo que rinde. Y ahora les voy a explicar cómo detectarlo, ¿bien? Esto fue un caso de un campo en el cual se perdieron dos triconos, o sea, en la maniobra de perforación se asumía que era un pozo sumamente inestable, desmoronaba y les atrapaba el pozo, tenía mucho retorno por la barra, bueno, todo hacía pensar que era un pozo con mucha arcilla,
entre 50 y 60 metros de arcilla, y cuando llegaban a esta parte tan desmoronable, bueno, el pozo ese les consumía mucha agua, bueno, se desmoronaba, le atrapaba la herramienta, cuando hacían los cambios salía agua para arriba, se hacían sopa, como, claro, como que caía sedimentos que le atrapaba el trépano, eso generaba el retorno. Bueno, eso pasa en los pozos que tienen mucha arcilla y en los pozos que no rinden prácticamente nada, y les voy a explicar cómo detectarlo y por qué les pasó a esto a estos perforistas. Esto pasa cuando entramos en un ambiente muy arcilloso y en muchos metros. Lo que nos sucede, si no lo vamos siguiendo muy de cerca el lodo, es que aumenta el lodo muchísimo la viscosidad. En realidad, la densidad. ¿Cuál es el problema que aumente mucho la densidad del lodo? Es la siguiente: cuando aumenta mucho la densidad del lodo, lo que aumenta mucho también es la presión hidrostática que hay dentro de mi perforación. Uno siempre cuando perfora, la presión hidrostática, esto en el ambiente petrolero es muy conocido. Por ahí en el ambiente del riego no se analiza tanto, pero este fue el problema. Nosotros cuando perforamos, la presión hidrostática que tenemos que tener en el pozo tiene que ser igual o un poquito mayor a la de la formación. De lo contrario, se me vendría a pique el pozo una vez que estoy perforando. Pero si yo mantengo una presión hidrostática suficiente, eso me contiene el pozo. Pero si yo le voy agregando, ¿y de qué depende la presión hidrostática? De dos factores: de la columna de lodo que tiene mi pozo y de la densidad del lodo. Si yo excedo demasiado la presión hidrostática del pozo, ¿qué va a suceder? Va a suceder lo siguiente: que el lodo que está dentro de mi pozo se me va a empezar, cuando haya una zona permeable, se me va a empezar a ir por la zona permeable. ¿Por qué? Porque tiene mucha presión. Y al irse mi lodo por mi zona permeable, empieza a generar un cake mucho más grueso. El cake es esa película fina que la pared del pozo se va depositando, que está en cierta medida lo que sostiene el pozo. Y en la parte que hay mucha filtración, ¿qué pasa? Ese cake se me ensancha. El ensancharse de sobremanera, porque tengo una presión hidrostática altísima dentro de mi pozo, ¿qué pasa? Se me hace un cuello de botella por encima de mi broca, de mi tricono, y por debajo de mi sarta. Entonces, cuando quiero sacar el tricono, me queda apresado por mi propio pozo. Entonces, ¿qué pasa? Quien está perforando dice: che, mirá, el pozo me está consumiendo como que fuera un ambiente sumamente aluvional, de mucho consumo de agua. Mirá, me aprisiona el tricono porque se me está desmoronando, un ambiente desmoronable. No, en realidad es lo que se hizo un cuello de botella. Y cuando hago el cambio de barra, ¿qué pasa? Tengo mucho retorno por las barras. Ahí lo que sucede es que como tiene tanta densidad mi lodo y yo de manera tardía estoy queriendo intervenir ese lodo, ¿qué hago? Le agrego agua limpia a mi circuito de recirculación. Pero si yo estoy inyectando agua limpia dentro del pozo, ¿qué pasa? El agua limpia tiene menor densidad que el agua que hay en mi pozo. Cuando corto la inyección y hago el cambio de barra, y yo saco, desacoplo las barras para hacer el cambio, ¿qué pasa? Ese agua limpia que está dentro de mi barra tiene menos peso que el agua que está afuera, que la densidad de mi lodo. Entonces lo que hace es que me vuelva como retorno por la barra de perforación. Y ahí genera este fenómeno conjunto, que parece como que es un pozo extraordinario. En realidad estamos encamisando un pozo que prácticamente desde el punto de vista riego no nos sirve. Bueno, esto también otro problema que genera. Al haber tanta densidad y un ambiente eh, tan arcilloso, claro, los triconos que nosotros usamos, si bien son caballetes de batalla, no son los ideales para perforar arcilla. Obviamente el perforista viene con lo más todoterreno que hay, que bueno, el tricono que todos conocemos, pero claro, en un ambiente muy viscoso, muy denso, se suelen generar embolamientos del tricono que incluso ralentizan sumamente más la velocidad de avance de mi perforación, y bueno, y estamos recirculando más por ese lodo tan denso en la zona permeable, y bueno, y generamos ese cake sumamente grueso que me termina, como les dije ya, aprisionando la sarta de perforación. Caso 3, puente de grava. Bueno, esto pasa, es bastante habitual, y les voy a comentar cómo solucionarlo de una manera por ahí no tan habitual. No digo que sea la mejor, pero bueno, es lo que hicimos una vez y nos dio resultado. Bueno, ¿qué es un puente de grava? Bueno, cuando nosotros perforamos, en una perforación encamisada, se perfora en 17 pulgadas, ¿bien? La camisa es de 12 pulgadas, 305 milímetros, y el pozo propiamente dicho es 17, de 432 milímetros. Ahora bien, el espacio que se genera entre las 12 y 17 pulgadas se llena con un empaque de grava, que es nuestro prefiltro. Ahora bien, ¿qué volumen debe llevar de grava? Bueno, eso se calcula fácilmente. Se calcula el cilindro de 12 pulgadas y se calcula el cilindro de 17 pulgadas, el volumen
que lleva. Sabemos el volumen de la grava, entonces, por lo tanto, sabemos la cantidad de bolsones que lleva, ¿bien? En este caso fue un pozo de 60 metros, el volumen de 12 pulgadas son 5,4 metros cúbicos, el volumen de 17 pulgadas del cilindro de 60 metros de 10,9 metros cúbicos, por lo tanto la diferencia son 5,5 metros cúbicos de grava. Cada Big Bag tiene aproximadamente 0,8 metros cúbicos, y siempre se pone un 30% más de grava, porque en realidad las 17 pulgadas no es exactamente un cilindro perfecto. Y bueno, ahí me da que entrarían 9 Big Bang. Ahora bien, ¿qué pasa si entrarían 4? Entraron menos de la mitad. Bueno, ¿ahí qué quiere decir? Que se generó un puente de grava. ¿Por qué se genera esto? Bueno, por ahí tiramos una grava muy de golpe, por ahí se generó cierto pandeo en la perforación, la camisa me apoyó más de un lado, me sacó espacio anular que baje la grava y me quedo retenida ahí, en fin. Bajaron 5 bolsones menos, y ese prefiltro que va a estar ausente me va a generar que la parte sin perfiltro, sin grava, se me va a obturar el filtro y vamos a perder rendimiento de la perforación. ¿Cómo hacemos para evitarlo? Para evitarlo hay un montón de cosas, pero una vez que ya está listo, que ya el problema está, ¿cómo solucionarlo? Bueno, hay distintas soluciones. Una de esas sería hidrojet, otra pistoneo, pero bueno, en fin. El perforista que había hecho esta perforación no tenía esas herramientas, el dueño, el dueño del campo, bueno, no quería traer una máquina a otro lado, con lo que teníamos que solucionarlo, y la solución que en ese momento no había mucha información al respecto, optamos por utilizar el hielo seco. ¿Qué es el hielo seco? El hielo seco es dióxido de carbono congelado. Voy a hacer cada hielo a menos 78 grados. Cada kilo de hielo seco a temperatura ambiente tiene 540 litros de gas a temperatura ambiente, ¿bien? Lo que se hace es tirar en boca de pozo estos bloques, nosotros tiramos 100 kilos de hielo seco. ¿Y qué pasa? Cuando llega al metro 40 de la perforación, que llega al estado de triple efecto, el hielo seco, el dióxido de carbono congelado, se genera un fenómeno de sublimación espontánea, es decir, esos 540 litros de dióxido de carbono se liberan espontáneamente por cada kilo de hielo seco. Nosotros tiramos 100 kilos, se libera todo ese volumen de gas espontáneamente y genera una onda expansiva que, bueno, empieza a desobturar lo que está obturado, y en un efecto de vaivén nos ayuda a bajar la grava. Nosotros lo hicimos, y bueno, y anduvo perfectamente. No digo que sea el mejor método, digo que por ahí si no hay un método alternativo a mano, no es para descartar, porque la verdad es muy económico. Lo que sí hay que tener en cuenta, si lo quieren hacer, eh, es lo siguiente. Funciona en pozos que tengan más de 40 metros, porque este fenómeno de sublimación espontánea se genera con 4 atmósferas. 4 atmósferas son 40 metros de profundidad bajo el agua. Y otro criterio a tener en cuenta es que los bloques que tiramos en boca de pozo tienen que tener más de 5 kilos. Si bien la densidad del hielo seco es mayor a la del agua, que se va a hundir, ¿qué pasa? La sublimación que se va a generar va a empezar a liberar dióxido de carbono, que le va a dar flotación a ese bloque. Y nosotros queremos que llegue lo más rápido posible a los 40 metros para que haya la mayor cantidad de gas disponible para la sublimación espontánea. Entonces 5 kilos es el bloque mínimo para que llegue lo máximo posible abajo sin que vaya flotando y perdamos dióxido de carbono necesario para la reacción. Bueno, esto sería la charla y bueno, muchas gracias.